Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí es un privilegio estar en este día aquí frente de ustedes, predicando la santa palabra de Dios. Y vamos a iniciar. Yo quiero iniciar con una oración, poner en las manos del Señor este mensaje, y que sea de bendición para todos, y que sea para su gloria y para su honra. Les voy a pedir que, así como estamos sentados en nuestro lugar, elevemos una oración a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu amor, por tu misericordia, por todas las cosas, Señor, maravillosas que has hecho en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos tu palabra, Señor, que nos guía, nos dirige, Señor, que nos exhorta, Señor, que también nos da consuelo, Señor. Te damos gracias también porque nos anima, Señor, y porque nos advierte también acerca de los peligros que enfrentamos mientras caminamos en este mundo, Señor. Te damos gracias también, Señor, por todo lo bueno que eres, y ponemos en tus manos este servicio. Yo me pongo en tus manos, Señor. Te pido que seas tú usándome, Señor, como un instrumento, Señor, útil para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, y que sea la gloria y la honra solamente para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando compramos algún artículo, por más simple que sea, regularmente viene con un instructivo donde se nos indica las funciones de dicho artículo. Si viene desarmado, nos dice cómo armarlo, cómo encenderlo, para qué sirve, cuántas funciones tiene, si viene qué voltaje de corriente debe usar en caso de que la requiera. Hasta un simple pelapapas posiblemente traiga un instructivo donde se nos explica cómo funciona y sacarle un mejor provecho. Estos instructivos traen un apartado regularmente, viene en un triángulo donde dice precauciones, y en ese apartado advierte los peligros que puede producir dicho artículo. Posiblemente diga no ingerir, no exponer a altas temperaturas, no lo deje al alcance de los niños, no les ponga al agua o al fuego, no lo tome por las cuchillas en caso de que sean palapapas. Es común que muchas personas hacen caso omiso de este instructivo, porque dan por un hecho que ya saben cómo funciona dicho artículo, y como consecuencia posiblemente no le den el uso correcto que tenía, o nunca sepan que tenía más funciones de las que ellos creían. Posiblemente tarden mucho más tiempo en aprender a usarlo correctamente y no le den el verdadero valor que le corresponde. La santa palabra de Dios de alguna forma también es un instrumento que nos instruye acerca de cómo vivir esta vida que hemos adquirido, quién es el autor de la vida, qué debemos saber acerca del autor de la vida, cómo fuimos diseñados para disfrutar mejor de la vida, cuáles son los destinos que hay después de la vida, qué camino tomar para llegar al mejor destino, qué advertencias debemos tomar en cuenta para no equivocarnos y tomar el camino malo. Nos advierte acerca de charlatanes que tratarán de engañarnos. Tristemente, muchos no le dan la importancia debida al instructivo de la vida, porque piensan que ya saben cómo funciona y cómo sacarle el mejor provecho a la vida. Desechan las advertencias o nunca se enteran de ellas porque nunca las leyeron y nunca las conocieron. Cuando leemos la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, el rico desde el Hades le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para que le advierta a sus hermanos, para que ellos no vayan también a ese lugar de tormento. A lo que Abraham le responde: ellos tienen a Moisés y a los profetas, el instructivo, la santa palabra de Dios. Óiganos a ellos. El rico estaba sufriendo las consecuencias de no haber tomado un tiempo para conocer al autor de la vida. Sin duda, el libro de Judas es uno que aparece en las Escrituras con un triángulo de advertencia, el cual debemos poner mucha atención, porque en este libro se nos advierte acerca de los falsos maestros. Judas, el escritor de esta epístola, es uno de los medios hermanos de Jesús, porque al igual que Jesús y Jacobo también es hijo de María, pero no del mismo padre, porque Judas, al igual que Jacobo, eran hijos de José, y nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, por tanto, Hijo de Dios el Padre.
Pero ¿por qué Judas no hace mención de este título que tenía como medio hermano del Señor? Sino que más bien se dice a sí mismo siervo, que en el original griego significa esclavo de Jesucristo. Lo hace porque esta es la posición correcta de todo creyente, y es la que debemos adoptar todos aquellos que verdaderamente le hemos conocido. Todos debemos reconocernos a nosotros mismos como siervos, esclavos de Jesucristo, porque Él no hace excepción de personas, sino que todo lo contrario, Él nos ama a todos por igual y nadie es más ni menos que otros. En 2 Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. El criterio con el que Judas valora su relación con Jesucristo ya no es más un criterio humano o criterio de este mundo. No, ahora la manera en que le reconoce es como su Señor y su Dios. Así como el apóstol Tomás, cuando el Señor se le apareció y le dijo, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás le reconoció y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así es como Judas ahora reconoce al que es su medio hermano, pero ya no lo reconoce más así, sino que ahora es su Señor y su Dios. Y él mismo se reconoce a sí mismo como su siervo y su esclavo. Vamos a entrar en la palabra de Dios, mis hermanos. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias la carta de Judas. Vamos a estar leyendo los versículos del 17 al 23 en el único capítulo de este libro. Dice la santa palabra de Dios. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenga misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y de otros tenga misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas inicia diciendo, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra amados no se refiere a un sentimiento, sino a una condición recibida. Ser amado de Dios es una identidad recibida, no ganada. Debemos tener bien claro nuestra posición en Dios. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos como siervos, esclavos. Él nos reconoce a nosotros como sus amados. Seguramente esto nos puede resultar difícil de entender por nuestro propio pecado, pues por nuestra naturaleza juzgamos según entendemos, y para nosotros es difícil entender lo que no podemos hacer, amar como Él ama. Ser un amado de Dios es un grandísimo privilegio sin igual, pero también una grandísima responsabilidad, porque el precio de ese gran amor fue la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 17, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas no era un apóstol, pero él utiliza a los apóstoles para corroborar aquello que está escribiendo. En realidad, lo que está escribiendo en cuanto a la apostasía no era algo nuevo. Judas dice, yo no soy el único que ha escrito en cuanto a esto. Otros ya lo han hecho con anterioridad. Pedro, el apóstol de Jesucristo, dice, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3 y 4. También el apóstol Pablo había escrito sobre este tema acerca de los falsos maestros.
Cuando le escribe a Timoteo le dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esto dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Es fundamental que todo creyente tenga un buen conocimiento de la palabra de Dios para no tropezar, que tengamos una buena base, que seamos instruidos por el Espíritu Santo y Él va a usar la palabra de Dios. Un versículo muy conocido en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y sí, efectivamente la palabra de Dios es una luz que alumbra el camino donde andamos en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas. Podemos confiar podemos confiar en la palabra de Dios, el conocimiento y el entendimiento de que tenemos la profecía más segura y más sabia, y podemos tener seguridad de que es la palabra de Dios el autor de la vida. Muchas personas, hombres y mujeres, tropiezan y caen. La causa se puede atribuir a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Muchos también viven con ataduras y sin libertad por un conocimiento equivocado de la palabra de Dios. Así que es muy importante para nosotros los creyentes tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Acuérdense, luego continúa diciendo el mismo versículo 17, acuérdense de las palabras. La Reina Valera dice: tened memoria de las palabras. Tenemos que tener la palabra de Dios presente en nuestras mentes, presente en nuestros corazones, para poderla usar cuando se requiera. El Salmo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Sin duda, una de las imperfecciones o defectos que tenemos las personas, resultado de nuestra naturaleza caída, es una tendencia a olvidar lo que debemos atesorar. El salmista se dice a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No debo olvidar quién es mi Señor. No debo olvidar quién tuvo misericordia de mí cuando estaba desamparado y sin esperanza. No debo olvidar quién me ha colmado de favores. No debo olvidar quién es el Señor, el dueño de la tierra que piso, de los alimentos que como, del aire que respiro, del aliento de vida que tengo. No debo olvidar que solo Él es digno, solo Él merece toda la gloria y toda la honra. No debo olvidar que Él me ama tanto y que a pesar de mi condición pecaminosa no escatimó a su unigénito Hijo, sino que lo entregó por mí. No debo olvidar que Judas y los apóstoles de Jesucristo me advierten sobre falsos maestros. Los versículos 18 al 19 dice: quien le decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. La advertencia sobre los falsos maestros no era ocasional, sino una instrucción continua. Estar alertas para que no nos sorprendan. Solo tenemos que recordar que de entre los 12 discípulos que convivieron por 3 años en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se levantó un lobo feroz, Judas Iscariote, que por unas cuantas monedas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Judas, el traidor, fue testigo del poder de nuestro Señor Jesucristo, del más poderoso poder que ha existido sobre la tierra. Él miró a Jesús caminar sobre el mar, miró a Jesús cuando resucitó a Lázaro, miró a Jesús cuando curó al leproso, miró a Jesús cuando sometió a los vientos y a los mares, miró a Jesús cuando alimentó con unos cuantos panes a miles de personas, y miró muchas
otras maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, fue seducido por el amor al dinero y todo lo que había presenciado no tuvo ningún peso en su vida, sino que por 30 monedas de plata lo traicionó y lo entregó. Así como Judas Iscariote, el traidor, estos lobos feroces, falsos maestros, carecen de misericordia. No les importan las personas, solo les interesan sus ambiciones egoístas. Nos dice Judas, en los últimos tiempos habrá burladores. Estas son algunas características de un falso maestro. Llevan a sus seguidores a que pongan su confianza y sus ojos en ellos en vez de guiarlos a Cristo. Como si ellos tuvieran algún poder especial de Dios, toman el control para guiar y con autoridad las vidas de sus seguidores con el fin malicioso de controlar sus vidas, su tiempo y su dinero. Se declaran a sí mismos como ungidos, como si ellos tuvieran una conexión especial con Dios que nadie tiene. Se caracterizan por ofrecer un montón de cosas agradables a los oídos naturales, pues es una realidad que las personas desean una vida sencilla, sin problemas, con una buena solvencia económica, matrimonio feliz, buenos hijos, salud y paz, una vida cómoda, sin ningún o con muy poco esfuerzo. Así que cuando alguien les dice que tienen el poder para darles estas cosas, que les dice paren de sufrir, que les puede conceder todas estas cosas, caen en sus redes y son engañados. Tienen como meta siempre ser ellos mismos el centro de atención, aún sobre Dios. Continúa Judas, no el apóstol, continúa, que irán en sus propias pasiones impías. Pasión se refiere a deseos intensos que gobiernan la voluntad y la conducta, apetitos, impulsos dominantes que no se limitan solo a lo sexual, aunque lo incluye. E impíos se refiere a impiedad, irreverencia, falla de temor de Dios, vivir como si Dios no tuviera autoridad, implica rebelión moral y espiritual. Estas palabras enlazadas, pasiones impías, se refiere a que tienen una pasión por la irreverencia y una conducta que niega la autoridad de Dios. Reflejan una vida sin temor de Dios, aun cuando usan un lenguaje religioso. La evidencia de su falsedad describe estas pasiones como debilidades no describe estas pasiones como debilidades ocasionales, sino como un patrón de vida que caracteriza a los falsos maestros. Son gobernados por deseos que no nacen de un corazón. Son gobernados por deseos que nacen de un corazón sin reverencia a Dios, que rechaza su señorío, no buscan agradar a Dios, sino satisfacer el yo. Los verdaderos creyentes no son guiados por ninguna pasión humana, porque cualquier pasión es un fruto de la carne. Sí, podemos tener sentimientos, emociones como agradecimiento, amor, admiración, lealtad por nuestro Señor Jesucristo, pero no debemos pretender o presumir que alguna pasión humana y extraordinaria por Él sea lo que nos mueve a buscarlo y agradarlo. Decir, por ejemplo, que los apóstoles, sea San Pedro, o sea San Juan, o San Pablo, o cualquier otro apóstol, tenía una pasión extraordinaria por Cristo, y que esa pasión los movía a hacer todas esas cosas que hicieron, como predicar la palabra, sembrar iglesias, y que fue esa pasión extraordinaria lo que los llevó a soportar todo aquel sufrimiento, incluso a dar su vida por nuestro Señor. Sería glorificarlos a ellos y no a Dios, que es el único que merece toda la gloria y toda la honra. No, definitivamente no. Un verdadero creyente, lo que lo debe mover a actuar debe ser el Espíritu Santo que mora en él. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En el versículo 19 dice: estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. La expresión señala que no promueven la unidad del cuerpo de Cristo, sino que generan fracturas, bandos y conflictos dentro de la iglesia.
No están de acuerdo con las actividades de su iglesia y promueven las críticas a hurtadillas en vez de hacerlo con transparencia. No estar de acuerdo en todo no es una señal de falsedad. Puede haber algo que a algún hermano no le agrade y lo debe expresar, pero con transparencia y sensatez, no escondida ni murmurando, sino con confianza. Y debe ser escuchado por la iglesia y por los líderes, y se le debe dar la atención y el amor. Debemos tener disposición a expresarnos siempre procurando la unidad en amor. Las diferencias o inconformidades no son una razón para abandonar la iglesia. Debemos entender que no se puede satisfacer todos los gustos de todos, sino procurar en todo que el que sea agradado sea nuestro Dios. Dios nos dice en su palabra, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Los falsos maestros se caracterizan en provocar peleas entre hermanos. En contraste, el verdadero evangelio produce unidad en la verdad. Judas continúa diciendo en los capítulos 20, en versículos 20 y 21, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas hace un llamado a los amados por un cuidado personal de su vida espiritual y lo hace en 3 puntos. Edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu, conservándose en el amor de Dios. Primer punto, edificándose en su santísima fe. Edificándose en su santísima fe es un llamado a crecer continuamente de manera consciente y responsable sobre la doctrina apostólica, la palabra de Dios, permitiendo que esa verdad forme toda la vida del creyente. ¿Cómo se aplica este precepto a la vida del creyente? Leíamos ahorita, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene alguna queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En Colosenses 3:13. Soportar y perdonar es un fruto de la carne. No es un fruto de la carne. No sé si lo dije bien, pero soportar y perdonar no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu. O sea, no está en el hombre en su naturaleza caída. Al contrario, si alguno te ofende, lo último que la naturaleza quiere hacer es soportar y perdonar a tal persona. Pero el Espíritu Santo que Dios, el Señor, ha hecho morar en el creyente, revela en su palabra, en su santa palabra, lo que a Dios le agrada, que es soportar y perdonar. Y Él nos da un modelo. Así como Cristo lo hace con el creyente, así también debe hacerlo el creyente con el ofensor. Y de esta manera edificamos en la santísima fe. Continúa el segundo punto, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es un tema que se le ha dado en muchas ocasiones un mal uso y se ha tergiversado con el fin de manipular, confundir y alterar. Los falsos maestros se aprovechan de estos pasajes y los usan para sacar provecho como si se tratara de algo exclusivo para hombres seleccionados por el Espíritu Santo, para darles poder para orar, conceder peticiones de sanidad, prosperidad, riqueza. Judas le dice, amados, oren en el Espíritu Santo. O sea, todos aquellos que han nacido de nuevo deben orar en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu no debe ser un último recurso, sino una práctica del diario vivir. Es la forma en que el creyente se relaciona con su Creador. El motivo de la oración en el Espíritu debe ser la certeza de que cuando lo hacemos entramos en la mismísima presencia de Dios.
La verdadera oración en el Espíritu es olvidarse de uno mismo y glorificar a Dios. La oración en el Espíritu no debe ser un medio para alcanzar un fin egoísta. La oración en el Espíritu no se trata de esforzarse para que Dios se alinee a nuestros deseos. La oración en el Espíritu tiene como su propósito la exaltación de Dios, la manifestación de su majestad y su voluntad soberana. La oración en el Espíritu se trata de Dios, no de uno mismo. Orar en el Espíritu se trata de tener un conocimiento correcto de lo que representa o significa la oración. El tercer punto dice, conservándose en el amor de Dios. El verbo conservarse está en imperativo, lo que indica un llamado claro, serio y continuo a la acción y responsabilidad del creyente. Judas exhorta al creyente genuino a permanecer, cuidar y velar por su vida espiritual dentro del amor de Dios. No es una invitación opcional, sino una responsabilidad de todo creyente. Conservarse en el amor de Dios no significa que el creyente debe ganarse el amor de Dios. No significa que el amor de Dios sea inestable o dependa del desempeño de los creyentes. No significa que la salvación puede perderse por descuido del creyente. Conservarse en el amor de Dios significa permanecer en la esfera de su amor, es decir, vivir bajo su cuidado, bendición y comunión. Significa vivir en obediencia donde el amor de Dios se disfruta y se experimenta. Significa no salirse del ámbito de la verdad, la palabra de Dios, alejándose hacia falsas doctrinas y prácticas carnales. Conservarse en el amor de Dios es vivir conscientemente bajo la comunión, obediencia y cuidado del amor de Dios que ya nos ha otorgado en Cristo. Si los creyentes adquirimos este carácter personal en nuestra vida espiritual, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, los falsos maestros nada podrán hacer contra la iglesia, porque estamos fomentando y promoviendo la unidad en el Espíritu como hermanos, como hijos de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, 1 al 3, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La voluntad de Dios es que procuremos la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que nos une a todos. Luego continúa el versículo 21, Judas dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas no describe una espera pasiva, sino una actitud vigilante y perseverante. La esperanza del creyente no es una incertidumbre, sino una expectación segura basada en las promesas de Dios. La misericordia que menciona Judas apunta al momento cuando Cristo nos libere definitivamente del pecado, del sufrimiento y del juicio. La esperanza del creyente no está basada en sus obras personales, sino en la persona y obra de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia describe la vida eterna no solo como duración infinita, sino como una existencia gloriosa, perfecta y eterna en la presencia de Dios. Será una vida completamente restaurada, libre de pecado, dolor y muerte. Toda aflicción humana presente desaparecerá. El apóstol San Juan la describe así en Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La vida eterna será una vida con cuerpos glorificados. No viviremos como espíritus sin forma, sino con cuerpos transformados.
Pablo lo describe así en Filipenses 3, 20, 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio de su poder. Será una vida de gozo, paz y plenitud. De plenitud eterna. La vida eterna estará marcada por una alegría perfecta. El apóstol Mateo la describe así en la parábola de los talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Será una vida nueva, una nueva creación. Dios no solo salvará, sino renovará todo. El apóstol San Juan en Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La vida eterna será una extensión gloriosa en la presencia de Dios, con cuerpos resucitados sin pecado ni dolor, en una nueva creación llena de gozo, paz, adoración y servicio eterno al Señor. No es un solo vivir para siempre, sino una relación viva, continua con Dios, que comienza ahora y se consuma en la eternidad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dijo nuestro Señor. Mientras los falsos maestros viven para el presente, siguen deseos carnales y caminan hacia un juicio, el creyente persevera en medio de la guerra espiritual, viviendo con una esperanza activa, guardando la misericordia final de Jesucristo, que manifestará al conocer la vida eterna. Los versículos 22 y 23 dice Judas: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas hace una transición del cuidado personal al cuidado de otros. Después de exhortar a los creyentes a perseverar personalmente en los versículos 20 y 21, Judas ahora los llama a ejercer un ministerio compasivo hacia otros. Dentro de la comunidad. La misericordia es compasión activa, refleja el carácter de Dios, quien trata con paciencia a los débiles. Judas conecta la misericordia que esperamos recibir, como lo dijo en el versículo 21, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con la misericordia que debemos mostrar. Que debemos mostrar de algunos que dudan, a otros arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Después de exhortar a los creyentes a formar un carácter espiritual y a permanecer firmes personalmente, Judas ahora describe cómo pastorear a otros que han sido afectados en distintos grados por el engaño de las falsas enseñanzas. El pasaje revela que todos los casos espirituales no se tratan por igual. Tengan misericordia de algunos que dudan. Judas se refiere a creyentes, personas que han sido confundidas por falsas. Cuando dice algunos que dudan, Judas se refiere a creyentes, personas que han sido confundidas por falsas enseñanzas. Comienza con aquellos que están en peligro leve, pero real. Este es un mandamiento a mostrar compasión activa por personas confundidas, indecidas, vacilantes, creyentes influenciados por el error. La respuesta bíblica de paciencia es una introducción. La respuesta bíblica debe ser paciencia, instrucción y amor.
no dureza a los que luchan con las dudas. No se les debe atacar, sino acompañar con amor, enseñanza y oración. Luego dice: a otros sálvelos, arrebatándolos del fuego. Aquí el peligro es inminente. Sálvelos indica un lenguaje de rescate urgente. Arrebatándolos indica una acción decisiva, incluso confrontacional. Del fuego, imagen del juicio. Estas personas están a punto de ser consumadas por el error. Necesitan advertencia clara y corrección firme, sin demora. Sálvelos no significa que nosotros tenemos el poder para redimir, sino que Dios usa a los creyentes como instrumentos. He aquí un llamado directo al ministerio de evangelización. Recordemos que la evangelización es la obra de proclamar el evangelio de Jesucristo para que las personas se arrepientan, crean y reciban la salvación que Dios ofrece por gracia. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 8 al 10 dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cada día Dios extiende su misericordia. Cada día es una nueva oportunidad para el pecador, para que se arrepienta y reciba salvación. Y el último punto dice: misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Este grupo requiere un enfoque cuidadoso. La misericordia permanece, pero se añade temor, es decir, prudencia espiritual. El creyente que ayuda debe cuidarse a no ser contaminado por el pecado o la falsa doctrina. La compasión nunca debe convertirse en complicidad del pecado. Judas llama a un rechazo total del mal, incluso de los que parece superficial. El amor al pecador no implica tolerancia al pecado. La iglesia debe responder al error con discernimiento espiritual, mostrando misericordia diferenciada según la condición de cada persona, sin comprometer la santidad. Dios no hace acepción de personas y la iglesia tampoco lo debe hacer, pero no todas las personas necesitan el mismo trato. La verdad debe ser aplicada con amor y sabiduría. La santidad personal es esencial para administrar a otros. La misericordia bíblica es sabia, discerniente y firme frente al error, buscando restaurar sin contaminarse. Como conclusión, mis hermanos, cuando leemos a Judas se percibe una gran preocupación por los amados. Los creyentes debemos tomarnos en serio las cosas de Dios. Los falsos maestros, los lobos feroces, están serios en sus propósitos malignos. No es difícil voltear y ver cómo están avanzando en su propósito. Y no lo digo solo por los que están en el mundo, sino por los que están dentro de las iglesias, donde se debería estar predicando la sana doctrina, pero tristemente muchas de estas iglesias están siendo pastoreadas por lobos feroces, falsos maestros que no tienen el Espíritu Santo. Y por consiguiente, tampoco tienen temor de Dios, sino que son movidos por pasiones mundanas. Estos están arrastrando tras de sí a los discípulos que viven diezmados espiritualmente, pues han caído en las redes de estos burladores. Y a muchos incrédulos que por la ignorancia que en ellos hay, tal vez nunca conocerán a Dios. Algunos aquí tenemos una doble responsabilidad, pues Dios en su soberanía nos ha permitido y nos ha mostrado las dos caras de la moneda. ¿Qué vamos a hacer ahora que estamos de este lado?
Lo que debemos hacer ahora que estamos de este lado es procurar la unidad en amor, para que ninguna división nos sorprenda, para que ningún falso maestro venga a tratar de meter divisiones que prosperen en nuestra iglesia, sino todo lo contrario, con la unidad y el amor de Dios en Jesucristo, sea convencido de que fuera de Dios no hay nada que valga la pena, y este falso maestro se arrepienta y venga a los pies de Cristo y sea restaurado. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres para con cada uno de nosotros, Señor, por tu poderosa palabra, Señor, que nos has dado. Ayúdanos a ser responsables, Señor, a atender los llamados que tú nos haces, Señor. Que como iglesia, Señor, tengamos la disposición para atender, Señor, las actividades que como iglesia tenemos. Y que conforme a tu palabra, Señor, nos esforcemos en formar un carácter que sea un carácter de tu agrado en nuestras vidas, Señor. Que nos esforcemos en el amor y en la unidad, Señor. Que procuremos, Señor, que tu gloria se manifieste, Señor, en la tierra, Señor, en nuestro entorno, en donde nos movemos. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.